A continuación, va a hacer uso de la palabra Manuel Ochandio, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, autoridades de la Gran Logia y del escocismo argentino. Señor subsecretario, muchas gracias. Era obvio que, invitados por el subsecretario de Cultura a esta actividad, por Sebastián Friso, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos tenía que cumplir y hacerse presente, porque lo que hoy estamos celebrando es el inicio de un proceso que comenzó quizás en 1918, pero que todavía está vigente, y que es un proceso político que ha logrado construir una identidad política concreta, y esa identidad política concreta se ha incorporado en gran medida a los primeros dos partidos políticos modernos que se fundaron en la Argentina. Lo que sucede en 1918 es el estallido de ese reformismo, de esa identidad política, pero este acto de hoy no es la celebración de una efeméride, es la confirmación de los principios de esa identidad política. Nos decía el doctor Sousa que una de sus preguntas era intentar definir con precisión el concepto de la reforma y quizá en ese incipiente estallido de rebeldías estudiantiles de 1918 y por el contexto de los procesos que se estaban dando en Europa también, y por las masas migratorias que fueron absorbidas por nuestra cultura a través de los logros de la Ley 1420 y la Ley Laínez, aparecía la palabra revolución. Sin embargo, reformismo y revolución no son lo mismo. No son lo mismo los reformistas que los revolucionarios. Y así nos hicieron saber a los reformistas durante muchos años en la República Argentina, que no éramos lo mismo que los revolucionarios. Y eso también creo que es importante marcarlo. Pero bien, nosotros rápidamente, y porque hemos estado bastante tiempo, queríamos hacer una íntima relación entre universidad, laicismo y república. La universidad surge por el éxodo de París en 1225 como un grito laico de los estudiantes y los docentes que no tenían licencia docente porque la monopolizaba la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde el cierre de la Escuela de Artes Liberales de Atenas al final del Imperio Romano. Así surge la universidad. Está inscripto los principios de la Reforma en la propia idiosincrasia originaria de la universidad, y el laicismo también es parte de esa idiosincrasia originaria de la universidad. Lo que sucede en Córdoba es que se estaban reeditando ese mismo grito. Son los estudiantes los que piden que los docentes accedan por concurso, que ellos puedan participar de la elección de esos docentes, que puedan formar parte, como en el éxodo de París, de la constitución de la Casa de Altos Estudios. Y eso es lo que se logra. Y se logra apoyado por lo que ya había sucedido en la UBA y ya había sucedido en La Plata. Y por eso la Federación Universitaria de La Plata y la Federación Universitaria de Buenos Aires confluyen con los estudiantes de Córdoba para conformar la FUBA. No es que desde la Universidad de Córdoba se viene a iluminar al resto de las casas de estudio, es que los estudiantes reformistas que habían tenido varios estallidos en estas otras casas de estudio previo a la de Córdoba acompañan el proceso en la última casa de estudios de la República Argentina, que seguía atada al sistema de la cristiandad, porque eso era lo que sucedía. Seguía atada a nivel cultural al sistema de la cristiandad. Se estudiaba latín, se estudiaba teología y no se estudiaba derecho civil en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba. Eso era lo que sucedía. Pero bien, el reformismo como proceso que atravesó todo el siglo XX y atraviesa todo el siglo XXI ha tenido dos grandes enemigos, adversarios, vamos a decir, como corresponde. El principal es el clericalismo, que desde la década del 30, desde mediados de la década del 20 hasta la década del 60 vino con el corporativismo de Estado bajo el brazo, ¿verdad? Fue Onganía el último intento de instaurar un corporativismo de Estado en la Argentina y fue el último ataque profundo y autoritario a la universidad pública y al reformismo. ¿Qué sucedió?
En 1943 se deroga la ley 1420 por decreto y se incorpora la educación religiosa obligatoria en horario de clases en las escuelas públicas argentinas. Ese decreto es ratificado por la ley 12.978 en el año 47. En el mismo año 47 se aprueba la ley 13.047, que comienza con las subvenciones a los colegios privados, en su mayoría católicos, por parte del Estado en la República Argentina. En 1947 también con la ley 13.031 se interviene en las universidades nacionales y esta ley establece la prohibición de la participación política de los estudiantes en las universidades nacionales bajo pena de expulsión y de arresto. Por eso, en el año 54, más de 600 estudiantes universitarios pasaron más de 6 meses arrestados en prisión. Eso era el corporativismo de Estado en la República Argentina en el siglo XX. Lo mismo sucede de la mano del dictador Aramburu, que en el año 56 dicta el decreto 6403 a pedido del ministro de Educación Atilio del Oro Maiani, que fue nombrado por otro dictador, el dictador Lonardi, nacionalista y católico, que le pasaban la factura a Perón porque se habían separado Perón de su apoyo fundamental que había sido la Iglesia y el Ejército en el inicio del movimiento y que la misión que tenía era instaurar un corporativismo de Estado en la Argentina. Bien, lo derroca el mismo nacionalismo católico que lo había acompañado al poder y ¿qué es lo que hacen? Por este decreto logran, intentan la formación de universidades privadas en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque como en 1918, por decreto, Irigoyen establece o le da reconocimiento jurídico en el ordenamiento a las demandas del reformismo que aparte había surgido de la misma logia docente de la que Irigoyen participaba, entre otros personajes, con Sánchez de Bustamante, digo, para que veamos la cercanía de los procesos. En 1920 Irigoyen le niega la oficialidad a los títulos de la Universidad Católica de Buenos Aires, que se había fundado en 1910, y entonces termina cerrando la Universidad Católica de Buenos Aires. Y entonces el sistema universitario argentino, en 1920, es únicamente con monopolio del Estado, universidad únicamente pública, laica y gratuita. Porque hay que decirlo, más allá de las normas jurídicas que se hayan, o de los actos administrativos formales que se hayan dictado al respecto, la única vez que una universidad nacional estuvo arancelada en la Argentina fue la UBA, en un periodo corto en el gobierno de Rosas, que algunos lo fundamentan. Pablo Luschwinder, que es la fuente que estoy citando, Historia de las Universidades Argentinas, un excelente historiador, dice que fue por cuestiones del bloqueo y demás que sufrió Rosas en ese momento y que por eso baja el presupuesto a la Universidad de Buenos Aires y pasa a estar arancelada. Más allá de que en ese momento la Universidad de Buenos Aires, para poder ejercer la docencia, los docentes tenían que autoproclamarse defensores de la causa Rojo Punzó y además adherir a la religión católica apostólica romana. Bien, pero como el reformismo, como bien lo decía el presidente de la Federación Universitaria Argentina, es algo vigente y que nos demanda actualizarnos, es obvio que tenemos que tomar las demandas que el representante máximo del movimiento estudiantil en la Argentina nos está trayendo a este recinto de la masonería argentina. ¿Cómo puede ser que algunos jueces federales, por una sentencia, le estén quitando el derecho al cogobierno en la Universidad Pública Argentina? Más allá de la UNOVA, en la Universidad Nacional de La Plata hemos tenido alguna sentencia favorable con lo que sucedió con la Facultad de Medicina. Pero es importantísimo rescatar lo siguiente. Nosotros vamos a defender siempre, porque yo surgí del mismo sector reformista que el actual presidente de la Federación Universitaria Argentina, que realmente me representa, y vamos a defender siempre el acceso al cargo docente por concurso de antecedentes y oposición. Vamos a defender siempre el cogobierno con la inclusión de los no docentes en el cogobierno, en la representación de los claustros. Vamos a defender siempre además la gratuidad, y acá quiero hacer hincapié, porque aún en algunos debates
no del cuerpo de la Masonería Azul, sino de otros cuerpos a lo que he tenido que venir a asistir, he escuchado voces donde se habla sobre la posibilidad de arancelar la universidad pública en la República Argentina. Pues bien, hemos adherido a algunos pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución Nacional y hay un principio básico que es el de progresividad. Una vez que un derecho se reconoce, no se puede volver atrás. La gratuidad que lograron los estudiantes argentinos y que tuvo el reconocimiento de ese acto administrativo que nombraba González Gas, no se puede volver atrás. Solo nos tendríamos que presentar ante la justicia y si nos toca esa Cámara vamos a tener que ir a otra, vamos a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la gratuidad no se toca. Y esto sí, como presidente de la ILEC Argentina y como miembro de esta orden, sería importante que quedara claro. La gratuidad de la Universidad Argentina no se toca porque es la garantía de movilidad social ascendente. Y si hay un problema de fracaso en la universidad pública y no hay la cantidad de egresados que tuviéramos, no es un problema del laicismo, de la masonería, del republicanismo o de la universidad pública laica y gratuita. Es un problema de las reformas neoliberales de los años 90, a los que hizo muy bien referencia la profesora, y que tuvieron como fundamento justamente las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional que terminó en 1987 con el triunfo de los sectores del clericalismo y el nacionalismo católico, que establecían justamente la subsidiariedad del Estado en materia de educación y se la veía como un servicio y no como un derecho. Muchas gracias.